Estaba usando un atajo para conducir desde Twentynine Palms, California, hasta Albuquerque, Nuevo México. Para quienes no lo sepan, Twentynine Palms se encuentra en el desolado desierto al este de Los Ángeles. El atajo parecía estar lleno solo de desiertos vacíos mientras atravesaba Ambo, California. Ambo es un pueblo casi abandonado muy por debajo del nivel del mar, similar al Valle de la Muerte. En esa tierra yace un volcán inactivo con un campo de lava a un lado y una llanura salada al otro, pero lo más importante es que también era un punto álgido para la actividad de sectas satánicas. Conducía solo esa tarde antes de detenerme en Ambo. Quería tomarle una foto al letrero de la ciudad porque me gusta mostrarles a mis amigos que tomé el atajo. A menudo nos desafiamos a tomar rutas controvertidas, así que me desafiaron a tomar la ruta hacia la Interestatal 40. Entonces, le tomé una foto al letrero, volví a mi auto y subí hacia la cordillera entre Ambo y la Interestatal 40. Una vez que llegué a la cima, comencé a conducir hacia el norte a través de un cañón con hierba alta a ambos lados de la carretera. No podía ver gran parte de la tierra a través de la espesura de la hierba, así que solo me quedaba mirar hacia adelante. Pero más adelante, comencé a ver algo en medio del camino. A medida que me acercaba más y más, presioné los frenos al ver un Pontiac Fiero rojo completamente abandonado justo en medio de ambos carriles. Junto al deportivo había una maleta con ropa esparcida por todas partes, y lo peor de todo, había dos cuerpos tirados en la carretera junto a todo esto. Un hombre y una mujer. Me detuve un poco más atrás y mientras miraba el cuadro que tenía delante, no pude evitar que se me pusiera la piel de gallina. Siendo infante de marina, metí la mano debajo del asiento, saqué una pistola 9 milímetros y la cargué. El problema con el escenario que tenía delante era que parecía demasiado coreografiado, si eso tiene sentido. Casi como si fuera una trampa. ¿Podría ser una emboscada?, pensé, ¿o estoy siendo demasiado paranoico? Pero mis pelos de punta se mantuvieron firmes y pude sentir que algo andaba mal en todo esto. Salir de mi auto me pareció impensable y casi demasiado peligroso. Era como si estuviera viendo una película de terror desde una tercera persona. Tuve la rara oportunidad de presenciar una película de terror frente a mí. ¿Y si me acerco a estas personas? ¿Qué pasa si necesitan ayuda urgente? ¿Y si fueron víctimas de una emboscada? Escaneé el horizonte y vi un área por la que podía conducir. Necesitaba pasar al tipo en el camino a la izquierda, desviarme a la derecha de la mujer, ponerme detrás del fiero y podría continuar por el camino. Lo pensé por un segundo y me decidí. Lo puse en primera, aceleré y conduje por la línea que había planeado. Pasé detrás del fiero sin golpear a nadie ni a nada en el camino y continué hacia adelante unos cientos de metros. Una vez que estuve despejado, reduje la velocidad y me tomé un momento para respirar y dejar que mi corazón se calmara. Miro por el espejo retrovisor solo para ver que los cuerpos que estaban tirados en la carretera se habían puesto de rodillas. Mientras otras 20 personas emergían de la hierba junto a la escena. No lo pensé dos veces y pisé el acelerador a fondo y no lo solté hasta que tuve que reducir la velocidad para la entrada a la Interestatal 40. Nunca sabré qué me hubiera pasado si hubiera salido del auto para revisar la escena, o incluso si hubiera detenido mi auto más cerca de ellos, pero creo que es seguro decir que no habría sido bueno. A veces, la vida real puede dar más miedo que una película. Crecí en el sistema de acogida, y si te soy sincero, fue tan horrible como lo pintan en las películas. Pero hubo un evento en particular que me hizo darme cuenta de que mi mundo era muy diferente al de los demás. Tenía 12 años cuando me asignaron a mi cuarto hogar de acogida. No era porque yo fuera un niño problemático, así era el sistema. Este nuevo hogar estaba prácticamente lleno, pero se esperaba que 2 chicos mayores fueran adoptados pronto, una chica de 15 años y un chico de 17. En estos hogares, la mayoría del tiempo te sentías como una carga. No eras más que un número, otra boca que alimentar, otro cuerpo que vestir.
Eras una molestia. Yo, con mis 12 años, aún no sentía el peso de ser una decepción, pero para los dos chicos mayores, eso ya era otra historia. La mujer a cargo, a quien se suponía debíamos llamar mamá, era una alcohólica violenta. Manipulaba a los chicos para que hicieran lo que ella quería, y si no lo hacían, los golpeaba sin piedad. Durante mi estancia, el chico mayor hacía bromas enfermizas sobre ella. Al principio, nos reíamos, pero luego sus comentarios se tornaban cada vez más oscuros, describiendo con escalofriante detalle lo que le haría. La chica siempre le pedía que parara, y aunque lo hacía, podías notar que podría haber seguido durante horas con esos pensamientos retorcidos. Una noche, estábamos los tres en la habitación de la chica cuando, sin previo aviso, dijo, ¿y si simplemente la matamos? Estoy seguro de que era una broma, pero algo cambió en los ojos del chico. Soltó una carcajada, como si fuera el mejor chiste que hubiera escuchado, y luego su rostro se endureció. Un detalle importante, este chico estaba a punto de ser adoptado. Era el elegido. Nos cansamos y nos fuimos a nuestras habitaciones. Alrededor de las 5 de la mañana, los gritos me despertaron. No fui el primero en levantarme, pero escuché el crujir de las puertas de los demás chicos abriéndose, y decidí salir también. No era la primera vez que nos despertábamos por ruidos extraños. Recuerdo una vez en que mamá había traído un invitado del bar, y ya puedes imaginar lo que sucedió. Pero esos gritos, esos eran diferentes. Corrimos hacia la planta baja, y lo primero que vimos fue a la madre de acogida arrastrándose por el suelo de la cocina, justo al pie de las escaleras. Estaba semidesnuda, su rostro cubierto de moretones. Sobre ella, de pie, estaba el chico, azotándola sin piedad con su cinturón. Noté que sus pies estaban en un ángulo imposible, probablemente le había roto los tobillos para que no pudiera escapar. Ella solo gritaba, implorando ayuda, mientras él la golpeaba una y otra vez en la espalda baja, que ya estaba empapada en sangre. Y nosotros, solo nos quedamos allí, mirando. No sentí lástima por ella. Lo que el chico estaba haciendo era atroz, sí, pero no tan diferente de cómo ella nos trataba. Lo que él le había hecho antes de empezar a azotarla, prefiero no mencionarlo. Finalmente, el chico nos miró. Su expresión era una mezcla de locura y diversión, como si nos invitara a unirnos. Para él, era un juego. No era una persona a quien estaba golpeando, ella era solo un objeto. Sus ojos estaban inyectados de sangre, y salpicaduras rojas cubrían su cuerpo. Cuando nadie respondió a su silenciosa invitación, se encogió de hombros, tomó un cuchillo y la apuñaló. Solo necesitó una estocada. No sé dónde la apuñaló exactamente, ya que estaba detrás de la isla de la cocina, pero después de eso, salió corriendo por la puerta principal. Tuvimos que hablar con la policía. Yo estaba en estado de shock, medio catatónico. Me preguntaron más de 100 veces por qué no habíamos intervenido, pero creo que ellos ya sabían algo. Quizás conocían el historial de mamá o tenían una idea de cómo trataba a los niños. Todo lo que pudimos hacer fue encogernos de hombros y decir, no lo sé. Eso fue todo. Menos de una semana después me enviaron a otro hogar de acogida. Otra boca que alimentar, otro niño que pasó desapercibido. Afortunadamente, a los 14 años, finalmente fui adoptado. Tengo 24 años, soy programador y trabajo en un cómodo horario de 9 a 5, desarrollando sitios web para los clientes que elige mi empresa. Honestamente, es el dinero más fácil que he ganado en mi vida, y casi me daría vergüenza, excepto que me metí a la programación por una razón específica. Verán, en la secundaria, específicamente entre los 16 y los 18 años, fui voluntario en el departamento de paramédicos.
Tal vez fue una cuestión de ego, de que mi frágil yo quería sentirse importante, no estoy seguro. Sí, quería andar por ahí creyéndome un santo, y honestamente siento que la gente no quiere admitirlo, pero yo sí lo diré, durante todos esos meses, me sentí increíble. Gracias a mi puesto de voluntario, me permitían salir de la escuela bastante temprano después de la 4:00, o para el resto del mundo, me permitían salir alrededor de las 11 de la mañana, cuando el día escolar comenzaba a las 7 de la mañana. Iba a la oficina de la escuela, firmaba mis papeles y me dejaban ir. Honestamente, los paramédicos se trataban entre sí como hermanos. Es muy difícil tener un vínculo tan fuerte como el que ellos tenían, y probablemente se debía a que todos eran conscientes de que por mucho entrenamiento que tuvieras, el destino aún podía decidir acabar con una vida. La sincronización impecable, la precisión milimétrica y el conocimiento del equipo no podían impedir que el destino acabara con la vida de alguien directamente en tus manos. Esa sensación de amor fraternal proviene de un trauma compartido, supongo. Llamaré al otro chico voluntario Ramón. Ramón sabía cómo bromear, pero una vez en la escena, la misión parecía estar grabada a fuego en su cerebro. Ni siquiera podía hablar con él de camino a una emergencia. Estaba demasiado concentrado y no respondía. Así que un día, recibimos una llamada sobre una mujer con supuestos problemas estomacales, decía que sentía algo raro en el cuerpo. Inmediatamente pensamos que se trataba de un simple dolor de estómago porque, sí, eso ya había pasado antes. Imagínate que te cobren miles de pesos solo para que te digamos que tomes un antiácido. Listo, adiós. Pero así es México. Pero esto no fue así. Dios, cómo desearía que lo fuera. Durante el trayecto, Tomás, el que conducía, dijo que ella lo describía como una sensación de cosquilleo. ¿Una sensación de cosquilleo? En el estómago, qué agradable. Le pregunté a Ramón qué pensaba, pero por supuesto no obtuve respuesta. Llegamos al lugar y su hijo nos dejó entrar a Ramón y a mí. El hijo parecía que pesaba fácilmente 160 kilos y no debía de tener más de 14 años. Entramos y el lugar era una pocilga. Olía a leche agria muy fuerte mezclada con orina de perro. Hay olores que sabes que no volverás a experimentar jamás, y cada día doy gracias a Dios por no tener que volver a oler eso. Tosí, con la mascarilla puesta. Empezamos a pedir información, mientras oíamos a una mujer chillar desde otra habitación. Y no me refiero a que estuviera gritando de dolor. Era como si, como había dicho Tomás, algo le hiciera cosquillas. Miramos al hijo como diciendo, ¿qué? Ella llamó y parecía estar bien. Y todo lo que dijo fue, sí, creo que lo que sea que está pasando está empeorando. Sí, no me digas, chico. Entramos en lo que solo puedo describir como la supuesta sala de estar y allí estaba ella. Una mujer que solo puedo imaginar que debía pesar 300 kilos, sentada en un trono de bolsas de comida rápida y cajas de pizza de cartón. Llevaba una bata que parecía que no se había quitado en meses. Esta mujer vivía y dormía en ese mismo lugar del sofá, con ese mismo vestido durante. Realmente no quiero saber cuánto tiempo. Así que empezamos a interrogarla preguntándole por qué chillaba. Es que me duele la pancita, dice. Miro a Ramón y puedo ver que, como alguien que se toma este trabajo tan en serio como él, no quería estar allí ni un minuto más de lo necesario. Señala la parte de su estómago y Ramón se agacha para inspeccionar. Esto se basa en lo que él me contó, pero dijo que juró haber visto vibrar un trozo de la bata. Hizo ademán de apartar la prenda antes de darse cuenta de que parecía pegada a la mugre de su piel. Saca un bisturí fino y corta por donde la bata está suelta y trabaja hacia abajo hasta llegar a la zona. Debió de quedarse mirándolo durante unos 5 segundos antes de apartarse de un salto y soltar una sarta de obscenidades. Yo pegué un salto por su reacción y la madre empezó a gritar que le había estropeado su vestido favorito o algo así. Corrí a ver qué pasaba y aquí que la mujer tenía un pequeño agujero del tamaño de una moneda en el estómago.
Y estaba lleno de insectos. Diría que probablemente eran gusanos, pero honestamente había tanto movimiento por todas partes, retorciéndose entre la sangre, que no puedo decir con exactitud qué clase de espécimen había dentro de ella. Pero ahí estaba. El cosquilleo que sentía era porque tenía una pequeña sección de lo que describiré como gusanos comiéndosela. La razón por la que no los había sentido viviendo dentro de ella todo el tiempo era porque se limitaban a digerir sus células grasas diabéticas muertas. La razón por la que ahora sí los sentía. Los gusanos habían perforado finalmente su sistema y acababan de empezar a devorar sus partes rojas y carnosas. Si hubiera esperado más tiempo, habrían llegado a sus intestinos. Llegados a este punto, yo estaba hiperventilando, y Tomás entró corriendo con otro paramédico, Javier, y le dijo que se fuera. Salí y vi a Ramón sentado en la acera, pasándose los dedos por el pelo y sollozando en silencio. Me oía a mí mismo. ¿Qué ha sido eso? Pero creo que estaba en estado de shock. La situación terminó por calarme y comencé a tener arcadas en la calle. Llegaron más paramédicos. Llevaron a la mujer al hospital, y al parecer, le costó recuperarse porque no se limpiaba las heridas quirúrgicas. Creo que los paramédicos lucharon para que llamaran al DIF por los niños, así que solo puedo esperar que algo salga de eso. Nadie merece ese tipo de vida. Tenía unos 8 años cuando ocurrió esto. Mi hermana y yo éramos, para ser francos, niños de barrio pobre. Yo lo digo. Vivíamos en un parque de casas rodantes donde a la mayoría les habían quitado las ruedas y estaban apoyadas sobre bloques de cemento. Realmente no había mucho que hacer ni ver por el parque, ya que estaba rodeado de campos vacíos y una pequeña valla de madera amarilla. Y aunque el parque era relativamente grande, muy poca gente vivía allí y aún menos eran sociables. Dicho esto, y recuerda que éramos niños de barrio pobre, solíamos pensar que este parque vacío era una especie de patio de juegos. Nos metíamos en las casas rodantes abandonadas y revisábamos las cosas que quedaban atrás o simplemente hacíamos grafitis. No digo que fuera algo de lo que enorgullecerse, pero había una fuerte sensación de libertad absoluta al entrar en las casas rodantes. Después de un tiempo, habíamos entrado en la mayoría de las casas rodantes, todas menos 2 o 3. Había una casa rodante que parecía estar en perfectas condiciones justo al borde del bosque. Normalmente esto significaba que alguien había sido arrestado abruptamente, pero no sé la historia real de por qué se fueron. Pero estuvo vacía durante unos 2 meses antes de que decidiéramos hacer nuestro movimiento. Elegimos un día en el que sabíamos que la mayor parte del parque estaría vacío y atacamos al mediodía. Abrí la ventana de un golpe, metí mi pequeño y gordo cuerpo por ella y procedí a abrir la puerta a mi hermana. Ella era unos años mayor que yo, así que todavía tenía la ventaja de ser lo suficientemente pequeño como para caber en áreas estrechas como la ventana de una casa rodante. Le abrí la puerta y llegó la hora de jugar. Hicimos nuestra habitual inspección del lugar, averiguando qué tipo de vida había llevado la persona, qué libros leía. ¿Te sorprendería si te dijera que la mayoría de ellos solo tenían revistas para adultos? Y a veces buscamos comida en los armarios y estantes. Mientras inspeccionaba la sala de estar, mi hermana se dirigió al lado opuesto de la casa rodante, hacia el dormitorio. Y en cuestión de minutos, oigo lo que solo puedo describir como gritos desgarradores. Empezó a llamarme a gritos, con la voz temblorosa, y me di cuenta de que estaba conteniendo las lágrimas. Corrí hacia el dormitorio, y al cruzar la puerta, me encontré con un auténtico baño de sangre. Había sangre untada en las paredes, el suelo, las ventanas y la mayor parte de los muebles. Y no era solo un chorrito de sangre. Era una cantidad anormal, con trozos de carne y tripas esparcidos por todas partes. Encima del colchón, en medio de la habitación, yacía un enorme ciervo muerto con una enorme cavidad en el abdomen. Tenía la garganta cortada, una de las patas completamente arrancada, y parecía que habían intentado cortarle una de las astas,
pero quienquiera que lo hizo se rindió. Y lo peor era que estaba fresco. No solo hacía 2 meses que este lugar estaba vacío, sino que el olor a ciervo muerto aún no había resonado en la casa rodante. Se podía oler la sangre y el ciervo muerto, claro, pero esta cosa era enorme. Si no estuviera fresco, habrías podido olerlo con solo pasar por delante de la casa rodante. Después de unos segundos, mi hermana me apartó de un empujón y salió corriendo de allí. No sé por qué, pero ese recuerdo siempre se me quedó grabado. No me empujó hacia la puerta, no, me empujó hacia la habitación para poder salir ella. Siempre pensé que era súper protectora conmigo, pero esta experiencia me hizo darme cuenta de que el instinto humano muchas veces es solo de supervivencia. Porque, ¿y si había alguien ahí dentro? ¿Y si quienquiera que le había hecho esto al ciervo todavía estaba en la habitación esperando para atacar? Finalmente la seguí y corrí a casa, pero nunca hablamos de ello con nadie. Ese vecindario era tan agradable para ser un parque de casas rodantes, pero nunca más lo veré con los mismos ojos. Ya no es el patio de recreo de mi infancia, sino el hogar de algún loco desquiciado que masacró brutalmente a un ciervo, y que vivía a pocos metros de todos los demás.